¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Sábado 18 de abril de 2020. Estamos listos para actualizar la información de Ecuador y el mundo. Bienvenidos. La Asamblea avanza con el tratamiento de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. El Consejo Administrativo de la Asamblea repartió a las dos comisiones económicas los proyectos de ley urgentes. La Asamblea Nacional rechaza los comentarios sobre una muerte cruzada. César Litardo dijo que no es momento de una crisis política. Esa decisión no soluciona el problema. En este momento, el problema del país es la necesidad imperiosa de enfocarnos en solventar la crisis sanitaria y solventar la reactivación económica del país. Tras esto informó que el Consejo de la Administración Legislativa se reunió este sábado y, como estaba previsto, calificó los dos proyectos urgentes enviados por el Ejecutivo. La ley de carácter humanitario en el tema de la emergencia que vive el país ha sido calificada para que sea tratada por la Comisión de Desarrollo Económico. El segundo proyecto es el proyecto de ordenamiento y finanzas públicas. Este fue remitido a la Comisión de Régimen Económico. Además, tomaron la decisión de hacer seguimiento a las leyes. Serán observados y monitoreados tanto por el presidente de la Asamblea cuanto por los miembros del CAL, en virtud de la importancia de estos dos cuerpos legales. Las comisiones económicas empezarán su trabajo inmediatamente. La de Desarrollo, dirigida por Esteban Albornoz, ya tiene convocatoria para este domingo al mediodía. En esta primera sesión abocaremos conocimiento de este proyecto de ley, pero también aprobaremos su cronograma. Y es que el tema de las contribuciones es el que más cuestionamientos ha recibido. La prioridad que tendrá la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo es que si existen estas contribuciones, estas vengan con compensación. Mientras, la Comisión de Régimen Económico, dirigida por Daniel Mendoza, también sesionará este domingo a las 3 de la tarde. Aspiramos cumplir con los tiempos establecidos dentro de cada una de las comisiones y que podamos cumplir con las expectativas. Se calificaron otros 9 proyectos que serán de insumo para los que envió el Ejecutivo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario queda definida la reducción del 50% del sueldo del presidente y otras autoridades. Pero existe confusión sobre si las otras funciones del Estado también lo harán. La ley orgánica de servicio público define que ningún funcionario puede ganar más que el primer mandatario. Lo que el presidente ofreció y fue aplaudido por muchos en el país, reducir su sueldo a la mitad y el de otras altas autoridades, consta en la tercera disposición general del proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario. Como primer punto dice, durante el plazo establecido para el pago de la contribución humanitaria, el presidente de la República, el vicepresidente, ministros y viceministros de Estado contribuirán con el 50% de su remuneración. 5 puntos más abajo dice que las demás funciones del Estado podrán adoptar la medida, es decir, asambleístas, alcaldes y otras autoridades no estarían obligados a hacerlo. Pero esto se contrapone con lo que dice la disposición general séptima de la LOSEP, Ley de Servicio Público, que claramente menciona: ningún servidor de instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley podrán percibir una remuneración superior o igual a la del presidente de la República. Es decir, asambleístas, fiscal general, contralor, procurador, jueces de la Corte Constitucional, alcaldes y prefectos, según esta ley, no podrán ganar más que el presidente. Bajo este argumento, precisamente nos responde el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, al consultarle si está dispuesto a que su sueldo se reduzca. Él asegura que no tiene problema, pero que espera medidas realmente efectivas, y no solo esta. Por eso, los gobiernos autónomos descentralizados tenemos que acogernos a esa resolución, pero con eso vamos a solucionar. ¿Cuántos millones usted ha investigado significaría reducir los sueldos a los funcionarios de alto rango? Muy poco. Algo similar asegura el prefecto de Cañar. Por eso lo que hacemos son esfuerzos que, siendo necesarios e importantes, vienen a ser casi simbólicos, porque las medidas macro en materia económica son las importantes. Ya la Asamblea discutirá qué autoridades alcanzará la iniciativa del presidente de reducirse el sueldo a la mitad, sus contradicciones y salidas legales, además de la poca efectividad que pueda conllevar que altas autoridades con cargos de responsabilidad ganen alrededor de $2.500 mensuales. Dayana Monroy, 24 horas. El Ministerio de Economía emitió una serie de directrices al sector público para optimizar el gasto. Están prohibidas las nuevas contrataciones y aquellos contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales serán desvinculados.
Dos documentos detallan lo que desde ahora se puede y no se puede hacer en el sector público. En el oficio titulado Directrices Presupuestarias para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, además de informar a las autoridades de todas las funciones del Estado que están prohibidas nuevas contrataciones, se dispone la desvinculación de personal. Aquellos contratos de servidores ocasionales y nombramientos provisionales que estuvieron planificados y programados hasta marzo del 2020 serán desvinculados, dejando claro que no se podrá buscar reemplazo para estos cargos y además que no podrán contratar a las mismas personas o a nuevos funcionarios con cargo al presupuesto de los proyectos de inversión. Además, el ministerio podrá disponer que los funcionarios de otras dependencias apoyen a las instituciones de primera línea en el proceso de atención de la emergencia sanitaria. Por otro lado, se prohíben las autorizaciones para el pago de horas suplementarias, a excepción del personal de la salud y de actividades relacionadas con la emergencia sanitaria. Otro punto importante, el Ministerio de Economía y Finanzas procederá a revisar el estado de las certificaciones presupuestarias y aquellas que no estén asociadas a ningún compromiso de gasto serán liquidadas, siempre y cuando no afecte el normal desenvolvimiento institucional. El Ministerio de Economía será quien deberá aprobar todo tipo de reformas o asignaciones de recursos en función de las necesidades de las entidades consideradas en primera línea de atención de la emergencia, es decir, salud, seguridad, defensa nacional, bienestar social y gestión de riesgo. Además, hasta el 24 de abril del 2020, se revisará y negociará a la baja el valor de los contratos destinados al arrendamiento de bienes inmuebles. Se plantea compartir espacios entre entidades del sector público. También se revisará y negociará a la baja de los contratos relacionados con servicios de limpieza, seguridad y transportación. En un segundo documento constan los 55 ítems presupuestarios restringidos, entre ellos investigación especializada, publicidad, pasajes aéreos, viáticos, alquileres, materiales de impresión, servicios de guardería, mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias y equipos, además de edificios y mobiliario. También se prohíbe la asignación de presupuesto para combustibles, fletes, materiales de oficinas, entre otros. Dayana Monroy, 24 horas. Las autoridades anunciaron un plan piloto para reactivar el sector de la construcción y el de los negocios que venden materiales de oficina. Esto mientras Ecuador ya registra 9.022 casos positivos de coronavirus y 456 personas fallecidas. El número de fallecidos por coronavirus en Ecuador ascendió a 456 y el de contagiados a 9.022, de acuerdo a los datos oficiales revelados este sábado por el COE Nacional. Se han registrado 1.008 pacientes con alta hospitalaria. 7.204 pacientes se mantienen en aislamiento domiciliario en situación estable. 354 casos se mantienen hospitalizados, de los cuales 134 con pronóstico reservado. Según las cifras oficiales, hay además 731 fallecidos probables por COVID-19. El mayor porcentaje de decesos por la enfermedad han ocurrido en la provincia del Guayas. 1.187 defunciones, de las cuales 456, es decir, el 38% de los casos, son fallecidos con diagnóstico para COVID-19. Y 731, que corresponde al 61,6%, es probable, es decir, casos sospechosos. La provincia del Guayas concentra el mayor número de contagiados, 6.150, seguida por la provincia de Pichincha con 794 positivos. Le sigue Los Ríos con 304 casos, Manabí con 274 contagiados, El Oro con 247, Azuay con 217, Santa Elena tiene 135, Cañar 125, Chimborazo 108 y Loja 105, mientras el resto de provincias tienen menos de un centenar de casos cada una. En el caso de Guayaquil, hemos estimado que pronto alcanzaremos el pico de la curva epidemiológica. Las medidas de confinamiento adoptadas hace un mes para frenar la propagación del coronavirus se mantienen. Según la ministra de Gobierno, anunció la reactivación exclusiva de 2 sectores económicos con proyectos pilotos revisados estrictamente por el COE. Primero, porque no es algo en donde estén todas las personas encerradas en un lugar pequeño. Podemos y estamos escogiendo proyectos en donde las personas guardan una distancia, no están todas juntas una con otra. Ecuador se encuentra en estado de emergencia desde el 16 de marzo con medidas que limitan el tráfico de vehículos y de personas. Helen Quiñones, 24 horas.
Se registra el incremento de delitos en la zona 8 comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón. La mayoría de ellos corresponde a muertes violentas que estarían vinculados a la pugna de territorios de droga. Si bien en la zona 8 que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón, hay una considerable baja en la incidencia delictiva según el cuadro de mando integral. La mayor reducción se refleja en el delito de robo a personas. Del 10 de febrero al 10 de marzo se registran 813, mientras que del 11 de marzo al 10 de abril se registran 133, es decir, 680 menos que el mes pasado, lo que representa el 84% de decremento. En cuanto al robo de autopartes, se redujo de 225 a 16, un 93% menos. Otros delitos como el robo a domicilios, a unidades económicas, robo a carros y motos, tuvo un decremento promedio del 80% con relación al mes anterior. Lo que desde la Policía Nacional no esperaron pero se dio fue el aumento en muertes violentas. De marzo hasta lo que va de abril se registran 37 hechos criminales que se han ejecutado en pleno toque de queda, mientras que en lo que va del año ya van 106. La motivación del ajuste de cuentas vinculadas al microtráfico serían en todo caso las causas por las cuales hemos tenido una cifra preocupante. Asumíamos que en estas medidas y en este toque de queda y en estas restricciones iba a reducir, pero bueno, ha mantenido una tendencia. Aunque no se está distribuyendo droga como antes de la emergencia sanitaria, señala hay focos que quieren ser tomados totalmente por algunas mafias que buscan modos para hacer de las suyas. Hay distritos como el Sur, como Esteros, como Prosperina, como Pascuales, que siempre van a mantener esa tendencia. Las unidades del eje preventivo, investigativo e inteligencia en esta emergencia nacional han tenido que redoblar sus esfuerzos para distribuir a todo su personal y logística que también forman parte de las operaciones ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta. Catalina García. Informando en 24 horas, gracias por estar junto a nosotros, amigos. Este sábado no se cumplió en su totalidad el quédate en casa en algunos sectores del norte de Quito. Comerciantes y familias enteras abarrotaron las calles del Comité del Pueblo. Los vendedores y compradores repletaron las calles del populoso sector del Comité del Pueblo en el norte de Quito la mañana de este sábado. Sí, me da miedo, claro, sino que la necesidad, pues señorita, ¿quién nos va en la casa? Somos dos mayores. Está mucha gente, y así no debemos de estar, tenemos que estar, más distantes. Según las imágenes que registramos, la campaña Quédate en casa no se cumple en un número importante de personas, no solo por falta de conciencia que aún existe del peligro que genera el mortal virus, sino por la necesidad de salir a las calles para seguir trabajando y percibiendo los recursos que a diario reciben. Por lo menos yo tengo un mes ahí sin trabajar y tuve que salir a vender verde porque no tengo cómo comer ni pagar rienda. Hasta quédate en casa, pero ¿cómo comemos? Se trata de los vendedores informales que han optado por aprovechar las horas de la mañana. Bueno, sí, todo el tiempo pasa la policía y tenemos que salir corriendo porque si no nos quitan la mercancía. Entre los vendedores está María, es adulta mayor, cuenta que la necesidad y la falta de comida la obligó a dejar la tranquilidad del hogar y salir a las calles. La luz se paga aparte, se paga el agua aparte, el arriendo 120 que cuesta. Ya viene a ser bastante, entonces ¿qué más toca salir? Dicen que sin importar el escenario y las condiciones en las que están trabajando, tienen que salir de sus casas porque ya no hay que comer. Por este temor, realmente así nos da un poquito de tristeza que hay gente que no aquí mismo en el comité no usan mascarillas. Helen Quiñones, 24 horas. Con la iniciativa de controlar la aglomeración de personas y el uso de mascarillas, entidades de seguridad recorrieron los mercados del sur y centro de Quito. Sin embargo, los problemas empiezan a generarse en otros espacios de la ciudad por el comercio informal. La concentración fue en el mercado de Chirillaco en el sur de la ciudad. Hasta ahí llegaron miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes municipales para controlar y evitar la aglomeración de personas en los centros de abasto más conflictivos durante las últimas semanas. Cédula en la mano, por favor, la cédula en la mano. Equipos de seguridad con caballos y canes controlaban en Chirillaco que la ciudadanía respete la distancia para ingresar hacia el interior del centro, que durante este sábado hubo mayor orden. Hemos organizado aquí un dispositivo fuerte porque en los últimos días vimos que existía afluencia de personas. El operativo, liderado por el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, avanzó hasta otro de los centros de mayor afluencia, el mercado mayorista, hoy controlado
por la Policía Nacional. Tenemos desplegados en los checkpoints y en el control de mercados 500 policías. Hace 15 días las autoridades municipales decidieron cerrar los principales mercados de la capital para particulares con el objetivo de que el coronavirus no se prolongue por la ciudad. No obstante, este cierre ha afectado a la economía de los pequeños comerciantes de estos centros de abasto. Si quieres $1.000 que se ve de diaria, de base. Y no hay nada de venta, pues nada, mire. Doña Alicia, comerciante del mercado de San Roque, por ejemplo, esta mañana abandonó las instalaciones del centro muy temprano, ya que desde las 6 hasta las 11 de la mañana logró vender apenas $5. Las personas minoristas no llegan a comprar y ahora se ha hecho focos de infección a los alrededores del mercado. La agencia de control que fue parte de este operativo, en cambio inspeccionó y sancionó a aquellos pequeños centros de abasto que no cumplieron con las medidas sanitarias. Ahorita nosotros vamos a proceder a la respectiva clausura del establecimiento, ya que no estaban cumpliendo con los parámetros de 2 metros por cada persona que estaban comprando aquí. Y también no tienen los respectivos permisos y también por ocupar el espacio público sin el respectivo permiso municipal. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Sin embargo, este sábado las calles del norte de Guayaquil lucieron desoladas. Sin embargo, en el sur de la ciudad se observó a varias personas incumplir las medidas de restricción. Jugando naipes y bebiendo encontramos a este grupo en las calles 25 y Chambers, en el suroeste de Guayaquil. Tengo día libre. O sea, hoy estaban haciendo vida social aquí. Claro, sí, hoy para las 2:30 nomás y ahí me voy a echar mi gas. Lillas de cigarrillo, licor artesanal y hasta sobres con sustancia ilícita. Observamos en este encuentro que se dio a plena luz del día. Los moradores del lugar contaron estar cansados de llamarles la atención. No se quieren ellos mismos, por eso están en la calle. Mientras que en otros sectores del sur de Guayaquil, puestos de comida salieron a atender con total normalidad. Venta de encebollado, guatita y hornado, donde la mayoría de comensales se sirvieron los alimentos ahí mismo. Les quiero reiterar, el virus no se mueve solo. El virus se mueve con el movimiento de las personas. Somos los humanos los que transmitimos la infección. En la 11 y 4 de noviembre los puntos de concentración fueron las farmacias, mercados y tiendas. En el norte de la ciudad la historia fue otra. Avenidas desoladas como la Parra Velasco cerca de la terminal terrestre. Lo mismo la Agustín Freire en la Garzota. La Plaza Dañín, Avenida de las Américas y Kennedy. Mínima circulación de vehículos a la 9 de octubre, como resultado de los operativos que realizan diariamente la Fuerza de Tarea Conjunta. Por irrespetar la restricción de circulación, 59 automotores entre vehículos y motos fueron retenidos durante este sábado. De igual manera, se emitieron 210 citaciones por diversos tipos de infracciones de tránsito. Las cifras que presenta el Ministerio de Gobierno dan cuenta que 14.152 ciudadanos han sido sancionados por incumplir por primera vez el toque de queda, por segunda infracción 621 y detenidos por incumplir el decreto 1026. Tenemos 58 personas en Guayas que van por la quinta infracción. O sea que durante 5 veces ya han sido multados. Si no tiene una urgencia, quédese en casa y evite ser un infractor más. Catalina García, 24 horas. Un intento de amotinamiento se registró en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán. Los privados de libertad piden protección ante un supuesto caso de coronavirus al interior de la cárcel. Es la reacción de los internos del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán ante la falta de protección por un supuesto caso de coronavirus al interior de esta cárcel. La comida se está acabando. No tenemos la protección necesaria en salud. Queja que es desvirtuada por el vicepresidente, quien atribuye los hechos más bien a intentos de alterar el orden aprovechando la emergencia sanitaria. Nosotros hemos hecho simulacros en todo el país sobre riesgos de amotinamiento. Sabíamos que es una posibilidad, asimismo sobre riesgos de saqueos. Sin embargo, el saqueo se realizó al interior del mismo centro carcelario, sin registrar heridos o fugas de los internos. Ahora con la situación de la pandemia, con muchas más razón pretenden generar algún tipo de caos y de revuelta interna. Muestra de ello son las amenazas de quienes exigen su libertad, incluso con amenazas. El perímetro externo de la cárcel permanece custodiado por la policía, mientras al interior se investiga a los promotores de los disturbios. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24.
Tenemos más noticias, amigos. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional donará $2 millones en asistencia de salud al Ecuador para enfrentar el brote de COVID-19. Esta contribución será utilizada para capacitar a un mayor número de personal de laboratorios, hospitales y centros de atención médica nacionales y provinciales. Además, la Oficina de Asistencia de Desastres en el Extranjero de la agencia activó en Guayaquil un equipo de 6 especialistas para brindar asistencia en primera línea. Gracias por permanecer en la señal de Teleamazonas. Mañana volvemos con más información a las 6:50 de la tarde y también a las 20 horas. Buenas noches para todos.